Quisiera que pensáramos por un momento en personas con autoridad. El presidente. ¿Quién más pensaríamos de una persona con autoridad? Un gobernador. ¿Quién más, dijo? Un pastor. Un padre de familia. Un policía. Ok, de todos esos, ¿quién sería el que tiene mayor autoridad? ¿Hay alguien que tenga más autoridad que el presidente? Hablando de seres humanos. Si hablamos de seres humanos, se supone que la ONU, la OTAN, tienen autoridad, la ONU, por ejemplo, sobre los países afiliados a la ONU y pueden imponer su autoridad sobre el presidente de la nación si es que él está haciendo cuestiones indebidas. Si pensamos en estas personas con mucha autoridad, ¿qué límites tienen ellos? ¿Tienen límites en su autoridad? ¿Hasta dónde pueden llegar? Y digo, sabemos que esto va a depender de la autoridad de la que estemos hablando. El presidente de la nación, por ejemplo, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Qué puede hacer él? Lo que le compete a su nación. Y no todo lo que la Constitución le permita hacer, es decir, que López Obrador no podrá llegar y decir, ahora ya no vamos a hacer una república, vamos a hacer una monarquía. No puede hacerlo, pero tiene límites, hay lineamientos. Estamos hablando del ideal, de si siguiéramos las normas como deben ser. La autoridad que tiene le permite hacer cosas que otros no pueden hacer también, ¿sí? Es decir, el presidente puede decidir tener un programita corto todas las mañanas a nivel nacional, cosa que si yo quiero no puedo hacer. O sea, yo podría subir a internet y hacer, pues vamos a hacer la pastorela, ¿no? Desde la mañana una pastorela y la transmito en internet y quien quiere la ve y quien no, no. Pero no puedo hacer uso de los medios y él sí puede hacerlo. Es decir, su autoridad le permite hacer cosas que a otros no se nos permite hacer. Ahora, si nos remontáramos a más o menos hace unos 3,600 años, más o menos, allá en el Medio Oriente, y pensáramos en una persona con autoridad, y si buscáramos 3,600 años, y si pensáramos en la persona con mayor autoridad en aquel tiempo, ¿en quién pensaríamos? Moisés era la persona con mayor autoridad. Reyes, ¿quién? El faraón. Ok, el faraón en Egipto, pero las naciones vecinas no se animaban a meterse con el faraón. ¿Por qué? Por el poder que él tenía, por la autoridad, no solo sobre su nación, sino también sobre las naciones vecinas. Ahora, si hablamos del faraón, ¿quién con más poder, influencia e injerencia en sus tiempos? Creo que difícilmente encontraríamos a alguien que fuera mayor, un ser humano que tuviera mayor autoridad que el faraón. ¿Quién podría resistirse al faraón? ¿Quién en su sano juicio contradiría al faraón o abiertamente desobedecería una orden que él dio? Sus hijos, ¿verdad? Los hijos siempre son esos hijos. Pero las personas que están bajo su autoridad no se animarían a desobedecerlo y a enfrentarlo. ¿Cuáles serían los riesgos de hacer esto? La muerte. Y creo que no una muy rápida e indolora, ¿verdad? Bien, los faraones
fueron considerados casi divinos en las primeras dinastías y eran identificados con el dios Horus, a quien adoran los egipcios, y a partir de la dinastía 5 serán llamados hijos del dios Ra. Normalmente no eran deificados en vida, pero una vez que el faraón moría, tenían la creencia de que él se adhería a la deidad y entonces adquirían la inmortalidad y una categoría divina, siendo entonces venerados como un dios más en los templos. Cosa que el resto de los mortales estaban completamente excluidos de contar con esa posibilidad. Sabemos que tampoco él contaba con esa posibilidad, ¿verdad? Pero la creencia de que el faraón era casi un dios le daba todavía mayor autoridad sobre las personas. Lo ponía en un lugar inalcanzable, aún con sus similares de otras naciones, ya que la mayoría de los países en aquel tiempo tenían un sistema monárquico, es decir, un rey era quien gobernaba, pero en Egipto el rey era casi un dios. ¿Sí? En los otros países había el rey y los sacerdotes, y entonces la influencia y el poder se dividía. La política y la economía recaían sobre el rey, pero toda la cuestión religiosa recaía sobre los sacerdotes. Ahora, Egipto también contaba con sacerdotes, pero al contar con un faraón casi dios, los sacerdotes estaban completamente sujetos a la voluntad del faraón también. Esto le daba entonces como un plus con sus similares de otros países. Entonces el faraón tenía la autoridad máxima en la política, en la economía, en el ejército y en la religión. Era un hombre muy poderoso con mucha autoridad. Vamos a dejar un momento esto del faraón y su influencia para ir unos años más atrás todavía. No sé si recuerdan que la semana pasada leíamos hasta el 13 de Romanos 9 y ahí hablábamos de la confusión que puede causar en nuestra cabeza y corazón la declaración de Dios al decir que amó a Jacob y aborreció a Esaú. Algo que ocurre usualmente es que pensamos en nuestro corazón y en nuestra cabeza viene la idea de que el hecho de que Dios haya amado a Jacob y aborrecido a Esaú, pensamos que esto es injusto para Esaú, porque él no había hecho nada, ni malo, ni bueno. El gran problema es que pensamos en la justicia de una manera incorrecta. Dios dice abiertamente que él decidió amar a Jacob y decidió aborrecer a Esaú. Les voy a pedir por favor que vayamos en nuestras Biblias a Romanos 9, versículos 14 y 15. Y si alguien les puede dar lectura, por favor. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Para entender pasajes como este debemos partir desde la premisa de que Dios es soberano. ¿Qué significa que Dios es soberano? Dueño absoluto. Dueño absoluto, podríamos decir que significa que Él posee y ejerce la autoridad suprema e independiente a todo lo demás. Él tiene la mayor autoridad y la ejerce, no solo su autoridad, pero su autoridad no solo es suprema, sino que es también independiente, no depende de nadie y, como decían por ella, Él puede hacer lo que Él quiera. Eso sería un poquito
¿De veras lo que Él quiera puede hacer? Sí, Él es completamente soberano. Él puede hacer todo lo que se le antoje. Sabemos que Él va a actuar conforme a su carácter y por eso no va a actuar de una manera incorrecta. Pero Él puede, si quiere, hacer lo que le venga en gana. No tenemos a los chamacos aquí ni preparé sobres, pero vamos a pensar en 5 chamacos. Imagínense que tenemos aquí a 5 niños y yo muestro 5 sobres. Y digo, en estos sobres tengo dinero. ¿Qué puedo hacer con mi dinero? Lo que yo quiera. ¿Es mío? Sí. ¿Puedo hacer lo que quiera con él? Ok, entonces yo decido darle a uno de esos niños un sobre con un peso adentro. Si les preguntamos a los niños cómo se sienten, ¿qué me pueden decir? A los demás no les he dado nada. Nomás le di a uno un sobre con, se me hizo poquito, empezó con 100 pesos. ¿Cómo se va a sentir ese al que le di? ¿Cómo se van a sentir los otros 4? Menospreciados, tristes, enojados. Ok, yo veo su reacción y digo, bueno, les voy a dar otros 3 sobres. Y elijo a otros 3 niños y les doy 3 sobres. Un sobre a cada uno, con 100 pesos a cada uno. ¿Cómo se van a sentir los niños? A los que les tocó, ¿Qué me diría ese que no recibió? ¡Qué injusto! ¿Por qué? Si él dijo que mi dinero era mío, yo podía hacer lo que quisiera con él. ¿Sí? Pero ese solito se sentiría menospreciado, se sentiría triste, diría, ¿por qué a los otros sí y a mí no? ¿Sí? ¿Qué hice? Es que le caigo mal al pastor y por eso no me dio el sobre con 100 pesos. Supongamos que yo saco el último sobre y se lo doy a él, pero en vez de tener 100 pesos tiene 1000. ¿Cómo se va a sentir él? ¿Y los otros 4? Enojados. El punto es que muchas veces vemos la justicia como igualdad y no es cierto. La justicia es que cada quien reciba lo que merece. Estos 5 chamacos se portan bien. Son chamacos. Seguramente no. ¿Merecen los 100 pesos o los 1000 pesos? No. ¿De quién era el dinero? ¿Qué podía hacer con él? Si yo quiero, lo puedo cortar en pedacitos y tirarlo a la basura. Y eso no es injusto para ninguno de ellos. Yo pude haber dado los 1400 pesos a un solo chamaco si quería. Sin importarme quién se portó más mal o más bien. Hablando en términos de justicia. ¿Y eso es justo para todos? Lo justo para todos sería que no le den ninguno. Porque todos se portan mal, todos reniegan cuando los mandan a recoger su cuarto, todos dejan los zapatos tirados, todos se portan mal. Todos hacen muecas, por ahí tengo experiencia al respecto. Ok, sí vemos hacia dónde voy con esto. Dios puede hacer lo que Él quiera con lo que Él quiera, porque todo le pertenece a Él y solo a Él. Él puede hacer lo que quiera, absolutamente lo que quiera y cuando quiera y con quien quiera. Si eso nos molesta, no es porque Él esté mal, sino porque nosotros hemos entendido mal la soberanía de Dios. Y no solo su soberanía, sino su justicia y también su misericordia.
Justicia que muchas veces entendemos como igualdad, es decir, que queremos recibir el mismo trato que los demás, queremos recibir las mismas bendiciones que otros. Eso sí, no queremos recibir las mismas correcciones que los otros, pero lo bueno, queremos recibir lo que vemos a nuestro alrededor generalmente. Si no lo recibimos, nos sentimos agredidos. Y el problema de sentirnos agredidos al no querer aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas, o su soberanía en nuestras vidas, es que partimos desde la premisa de que Dios está siendo injusto con nosotros. O simplemente se está equivocando. Es que yo no necesito esto, yo no necesito aquello. Yo no necesito la lumina, yo necesito una Avanza 2025. ¿Qué buena? Aparte, un carrito compacto, Eléctrico. eléctrico, para esta semana. Y para domingo necesito un Match One del 61. Descapotar. Descapotar. ¿Sí? Entonces yo empiezo a ver a Dios como injusto, empiezo a ver a Dios como equivocado, como que no me está dando lo que necesito y lo que quiero, no me está tratando igual que al otro que yo veo que sí tiene la Avanza o el Match One o lo que sea que se me antoje a mí, ¿verdad? Y quisiera que nos detengamos en un momento a pensar sobre la justicia de Dios. Y yo quiero que nos cuestionemos. ¿Verdaderamente queremos que Dios sea justo con nosotros? ¿Cómo nos iría si Dios fuera justo con nosotros? La verdadera justicia para con nosotros sería que todos los presentes nos fuéramos al infierno a morir. Y que en esta vida no recibiéramos nada. No hay ni una sola persona que haya llevado una vida perfectamente santa y limpia fuera de Cristo Jesús. Lo que entonces nos condena no solo por nuestra iniquidad, sino por nuestra incredulidad en Jesucristo. Eso sería lo justo. Porque todos los seres humanos hemos pecado, estamos separados de la gloria de Dios y lamentablemente hemos malinterpretado también su misericordia y la podemos ver como un favoritismo. Ya no pidiendo justicia, sino apelando a la misericordia, pero el corazón sigue siendo el mismo. Es que Dios tiene más misericordia de Juan que de mí. ¿Sí? Y lo vemos como un favoritismo. Como, pues le está haciendo favores a él y lo bendice a él y a mí no. Y ya no exigimos justicia, apelamos a la misericordia. Señor, ten misericordia de mí como tuviste misericordia de alguien más, ¿no? Por favor, alguien que pueda leer el versículo 16 de Romanos 9. Así que no depende del que quiere y del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende del que quiere ni del que corre. Recordemos que estamos hablando de la elección, ¿sí? De que Dios eligió a Jacob y amó a Jacob y aborreció a Esaú, y trasladándolo a nuestros tiempos, los que hemos sido elegidos para ser salvos, hemos recibido esta misericordia. Nueva Traducción Viviente dice: por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Quiero poner otro ejemplo. Supongamos que tengo un vecino que vive un poquito más para allá y que yo lo escuché platicando con otras dos personas de un plan que tenían de ir y asaltar un camión de valores. Ya tenían ubicado el lugar, a los custodios, la manera de trabajar. Tienen todo bien vigilado para poder llegar, hacer el atraco, llevarse los millones y darse la fuga. Pero cuando yo veo que a mi vecino pasa, pues yo ya supe la hora, el día y todo, ¿no? Cuando veo que a mi vecino pasa, lo paro para saludar, lo agarro y lo meto a mi casa
Lo amarro y no lo dejo ir. Lo amarré fuerte. Entonces llegan los otros dos allá y resulta que los custodios estaban bien preparados y se defienden, y uno muere y el otro, de los ladrones, uno muere y el otro va a la cárcel. ¿Qué pasa con el que está aquí en mi casa? Bueno, fuera de que me denuncie por secuestro y demás, ¿verdad? Fuera de eso, ¿qué pasa con él? Está libre y está vivo. ¿Sí? Va a estar enojado. Pero está libre y está vivo. Ahora, gracias a que está libre y vivo. Él quería, él trabajó por estar libre y vivo. ¿Por qué está vivo? Porque lo amarré. Porque lo secuestré. Porque lo obligué a no ir. Lo detuve a no ir a encontrarse con su o su presión. Es más o menos lo que Pablo quiere explicar. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que es quien tiene misericordia. No dependió la libertad y la vida de este hombre ni de su esfuerzo, ni de su pensamiento, ni de su intención. Dependió de mí, que yo cuidé de él y lo detuve. En el caso de la elección y la salvación del pueblo de Dios, no depende del ser humano, sino de Dios. Vamos al versículo 17, que nos va a ayudar a entrar un poquito más en esto. Porque la Escritura le dice al faraón: te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Dios le dice al faraón: yo te he designado con el propósito, yo te he levantado, yo te di la autoridad, yo te puse donde estás. ¿Para qué? Para mostrar en ti mi poder y para dar a conocer mi fama por toda la tierra. Esta es una referencia específica y directa a Éxodo 9:16. Vamos a Éxodo 9:16, por favor. Sí. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Directamente Pablo está repitiendo las mismas palabras que Dios le dijo a Faraón. Y el apóstol Pablo nos está dando el ejemplo del Faraón, a quien Dios decidió endurecer. Y este es un pasaje igual de complicado que el de Jacob y Esaú. Dios decidió endurecer para mostrar su poder. Y me gustaría retomar lo que estábamos viendo al principio, de cómo el faraón se veía a sí mismo como un casi Dios. El error que podemos cometer al sentir esta tristeza, este dolor, esta injusticia en contra del faraón, es pensar que él es una víctima, porque Dios decidió endurecerlo. Entonces, ¿Faraón viene a ser una víctima? ¿Cómo está eso? Faraón no era un buen hombre. Faraón no tenía la oportunidad de acercarse a Dios en arrepentimiento y fe. El punto es que Faraón era un hombre soberbio, altanero, despiadado, asesino, violento, blasfemo, opresor, esclavista, entre quién sabe cuántas cosas más. Dios, cuando Dios dice decidí endurecer, la palabra hace mención a decidir dejar de detenerte. Te di rienda suelta a lo que tú eres y tú quieres. Dios podía detener y estuvo deteniendo a Faraón,
Pero cuando el pueblo de Israel necesitaba salir para llegar a la tierra prometida, el faraón dijo, no, no y no. Y Dios dijo, adelante, haz lo que tú quieres y desees. Dios le dio la rienda suelta a Faraón. Eso significa endurecer. No es que Dios haya puesto maldad en el corazón de Faraón, la maldad ya estaba ahí. No es que Faraón hubiera sido todavía más malo después de que Dios decidió endurecerlo. No, el punto es que Faraón se le permitió expresar su maldad en toda la extensión de la palabra. Vamos a observar, por favor, Éxodo 8, del 8 al 10. ¿Quién le puede dar lectura? Éxodo 8, del 8 al 10. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezcas sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y que solamente queden en el río. Y él dijo, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Si nos damos cuenta de la soberbia de este hombre en este pasaje. Él le mandó a hablar a Moisés y le dijo, ya, por favor, dile a tu Señor, dile a tu Dios, que ya quite las ranas. Ok, ¿cuándo quieres que las quite? Mañana. Él estaba queriendo demostrar su poder, su autoridad. Las ranas se van a quitar cuando yo quite. Y todavía Moisés le dice, se hará como tú quieres. Dios estaba permitiendo a Faraón sufrir lo que él quería sufrir. Ya, ahorita, aquí pídele que las quite. Pero era tan soberbio que no quería dar su vaso por ser, decía, mañana. Me duele, pero todavía aguanto. Todavía aguanto más. Un día más aguanto con estas cochinas ranas. ¿Sí nos damos cuenta? Faraón no es ninguna víctima. El versículo 18 de Romanos 9, ¿qué dice? He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado. Romanos. Perdón. Y Romanos 9, 18. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener. Endurece a quien Él quiere endurecer. Así que Dios tiene misericordia de quién. ¿Y endurece a quién? Dios es soberano en ambos casos. Cuando Dios tiene misericordia de alguien, Él es soberano. Y cuando Dios ejerce su justicia sobre alguien, Él es soberano. Con una gran diferencia. Dios actúa de manera directa cuando tiene misericordia en el elegido para salvación. Es decir, quita el corazón de piedra y pone uno de carne. El Espíritu Santo viene y trabaja y convence, y entonces uno es posible que sea convencido, no porque yo tenga la capacidad, sino porque Dios ha decidido que yo soy elegido para salvación. Entonces el Espíritu Santo viene, hace su trabajo, obra, me convence, me cambia el corazón, me vivifica y me da el arrepentimiento y la fe para poder llegar a ser hijo de Dios. Dios actúa de manera directa en el corazón del elegido a quien está dándole su misericordia. A diferencia de este trabajo directo que hace con el elegido, cuando está ejerciendo su justicia, cuando está endureciendo, cuando está dejando a alguien que siga en su camino que ha elegido, Él jamás produce la maldad de una persona. Hoy en día hay algo llamado hipercalvinismo, que dice que Dios manda, ordena y decreta absolutamente todas las acciones de todos los seres humanos.
Y si hablamos de soberanía, pudiera parecer, pues sí, es cierto, Él es soberano y hace lo que quiere. ¿Qué dice Santiago 1:13? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios nunca tienta a nadie y Dios no puede ser tentado por el mal. El carácter santo de Dios no le permite cometer maldad o provocar maldad en otros. La maldad la adquirimos al desobedecer a Dios. Jamás podríamos decir que Dios es responsable de mi maldad, porque Él dice que mi maldad es mi responsabilidad. Y si yo digo que Él es responsable por mi maldad y luego me culpa por ella, es un Dios injusto, despiadado y hasta sádico, porque me envía y me ordena que haga lo malo y luego me castiga por hacerlo. Eso no es verdad. Dios nos permite, nos suelta a nuestra maldad. Ese es el endurecimiento del que está hablando Pablo y del que se habla también en Éxodo. Ok, te voy a dar rienda a suelta. Dios se detiene de refrenar la maldad en quien está endurecido. Y a quien no está en ese punto de ser endurecido, Él está refrenando la maldad de muchos para evitarnos lo que sería vivir de esa manera. No se puede imaginar lo que sería el mundo si toda la gente diera rienda suelta y Dios nos dejara hacer todo lo malo que se nos ocurre. Si ya es terrible vivir en este mundo, sería mucho peor vivir con un desenfreno total a nuestro pecado. En los que se pierden, si recordamos el ejemplo de los ladrones, el que quedó libre y vivo no lo hizo porque quería ni porque fuera mejor que los otros, sino simplemente porque yo lo detuve. Así igualmente con los que somos elegidos y rescatados. Realmente nadie en la tierra, ningún ser humano quería ser salvado. Nadie de nosotros quería ser salvo. ¿Por qué? Porque para llegar a ese punto había que ser confrontados con nuestra maldad y no estábamos dispuestos a aceptarla. Hasta que Dios, el Espíritu Santo, hizo su trabajo en nosotros y comenzó a cambiar nuestro corazón y nuestro entendimiento y fue haciendo la labor de convencimiento a nosotros, fue que nosotros dijimos, no quiero, necesito ser salvado. Antes no. Y lo dice Romanos, lo estudiamos al principio, no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron y se hicieron inútiles, todos estábamos alejados y buscando alejarnos más de Dios, estábamos perdidos todos y así queríamos seguir. Y saben algo súper triste, es que aún quienes reciben la justicia por parte de Dios, en vez de arrepentirse, alzan el puño y muestran su descontento y su ira en contra de Dios. Y así estábamos nosotros. Aparte de dar gracias a Dios, ¿qué podemos aprender de este pasaje? Aparte de saber que no depende de mí, que quise o no quise. Aparte de saber que no es que Dios provoque la maldad en las personas, sino que simplemente nos da libertad de seguir en ella. Una cosa importante es dimensionar quién es Dios y quién soy yo. Hablando de la soberanía de Dios, Él como dueño, creador y amo de todo el universo, quien sustenta y hace que las leyes físicas sigan siendo iguales desde la creación del mundo hasta ahora, quien mantiene al mar en sus límites o lo deja destramparse de vez en cuando,
quien decide cada cosa que ocurre en la naturaleza, en mi vida. ¿Puedo altercar con Dios? Eso no muestra a mí quién soy yo. ¿Quién es Él? Dios todopoderoso, soberano, misericordioso, eterno. ¿Y quién soy yo? Un vil pecador que quería estar lejos de Dios, que no quería ser rescatado, que no quería obedecer, que no quería estar cerca de Dios, porque eso me mostraba quién soy yo. Bajo ninguna circunstancia puedo altercar con Dios y sentarlo en el banquillo de los acusados, acusándolo de injusticia. No podemos cuestionarle, preguntarle por qué haces esto o aquello. ¿Quién puede estar de pie delante del Dios Todopoderoso? Simplemente podemos vivir en gratitud, en un profundo temor y respeto a Dios, y en una total gratitud, porque su soberanía, y en su soberanía Él decidió salvarme, simplemente porque Él quiso. Él no me necesitaba, pero Él quiso salvarme. En lugar de ir a cuestionar la justicia de Dios en pasajes como este, deberíamos alabarlo por su misericordia. Porque nadie merecía ser salvo y Él decidió salvarme a mí y a ti, si es que ya eres salvo. Otra cosa más a las que nos debe llevar esta doctrina es a compartir el Evangelio con más personas. Y hay quien dice, ¿pero por qué? Si ya están elegidos. Sí, Dios sabe quién sí y quién no. Pero yo no. La gratitud lleva a la obediencia. Y si el Señor Jesucristo nos dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones de la tierra. Y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La gratitud nos va a llevar a la obediencia. Y no solo en compartir el Evangelio, en ir trabajando por nuestra santidad, porque Él es un Dios santo al que no merezco, y que por su misericordia y su justicia Él me alcanzó. El saber que la salvación depende de Dios y no del ser humano debe llevarnos al anhelo de que muchos de los que estén cerca de mí sean elegidos. Y como yo no sé quién sí y quién no, yo tengo que compartirles a todos. Y eso no es un desperdicio. Eso es obediencia y eso es gratitud. No caigamos en el error de pensar que hay injusticia en Dios. Y creo que de manera abierta o cínica jamás lo pensamos. Pero a veces, cuando en nuestro corazón es difícil entender estos pasajes, a veces cabe cierta duda. Hay pasajes complicados de entender. Pero si partimos de la premisa de que Dios es justo, soberano y misericordioso, va a ser mucho más fácil aceptar. No ciegamente, porque la fe no es ciega, la fe es sustentable. La fe es comprobable en nuestras vidas de manera práctica. Vemos todos los días la misericordia de Dios. Desde el momento en que abrimos los ojos. La vida es tan frágil, que en Estados Unidos al año mueren hasta 150 personas haciendo jardinería a nivel de piso. ¿Cómo te puedes matar haciendo jardinería? ¿Cortando pasto de veras? Sale un bicho de la tierra y te muerde, te pica. Una araña
un alacrán, un cable, una insolación, un golpe de calor, quién sabe cuánta cosa más. No podemos creer que tenemos asegurada la vida. Entonces vive este día para Dios. Hoy, no te apures de mañana. Hoy, glorifica a Dios hoy. ¿Con qué? Con tu boca, con tu mente, en tus relaciones, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, con tus compañeros de trabajo. Sé de testimonio, que la gente pueda ver que tú fuiste alcanzado por la misericordia de un Dios soberano que, teniendo tantos millones de personas, decidió elegirte a ti para que tú seas su hijo y su embajador en frente de todos los que no lo conocen. Salgamos hoy pensando en hoy para Él, para su gloria. Déjate a ti en segundo, tercero o cuarto término, porque solemos pensar mucho en nosotros. Y vamos para Él y vamos a estar mejor de lo que nunca hemos estado. Vamos a ver. Padre Celestial, te queremos dar gracias por tu palabra, porque se explica, Señor, a sí misma, porque tú nos has dado esta Biblia que es viva y eficaz, porque es palabra tuya, Señor. Ayúdanos a sujetarnos a ella, ayúdanos a vivir como a ti te agrada. Gracias por tu misericordia que trajiste a las vidas de quienes ya somos tus hijos. Gracias por tu justicia que se impartió en Jesucristo, pagando mi maldad. Y gracias porque tú eres soberano sobre todas las cosas, Señor. Glorifícate, que tu nombre sea exaltado por los siglos de los siglos, y que toda rodilla se doble y confiese que tú eres el único Dios verdadero, Padre Celestial. Te damos gracias y te rogamos todo esto en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén.